Juan 6, aunque ha sido muy utilizado para sustentar la Eucaristía o la Cena del Señor, es un pasaje que no está tratando con el tema de la Santa Cena o de la Eucaristía. Lo vamos a comprobar en este día. Y este mensaje lo he titulado: La Eucaristía no salva, Cristo sí salva. Y bueno, vamos a preparar nuestro corazón para lo que Dios tiene para nuestras vidas hoy. Esta semana es una semana muy especial porque es una semana en la que estamos preparando nuestro corazón para estar en la Semana Santa. La Semana Santa se conoce esa semana en que nuestro Señor Jesús fue a la cruz por nuestros pecados. El centro del mensaje cristiano no es portarnos bien y ser buenos. El centro del mensaje cristiano no son buenos consejos solamente para ser prósperos y ser bendecidos, sino el centro del mensaje cristiano es que Dios nos amó tanto que dio su vida, Jesús, en una cruz por nuestros pecados para darnos vida eterna. Y eso es lo que celebramos en esta semana especial, la muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados para darnos vida eterna. La palabra de Dios nos muestra en Mateo capítulo 20, verso 17 al 18, que mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte. Jesús nos dijo, uno de los títulos que Jesús utilizaba para sí mismo era el título del Hijo del Hombre. ¿Por qué utiliza eso, verdad? Porque en nuestros tiempos es muy raro, no decimos ese tipo de frases, el Hijo del Hombre. Bueno, en la mentalidad judía era una alusión a que Jesús, siendo el Mesías de Dios, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, se revistió de hombre, como dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, se hizo carne, nació de la Virgen María, y había una visión en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en los versos 13 y 14, que Daniel decía que veía en la visión y se acercó al anciano de días, ve a Dios como un Dios eterno, como un Dios sabio, que no puede contar sus años, porque desde el siglo y hasta el siglo Dios ha sido Dios. Tenemos hoy muchas preguntas. ¿Qué pasará con otros planetas? ¿Habrá ovnis? ¿Habrá civilizaciones extraterrestres? ¿Qué será en cuanto a eso? ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, Dios es Dios y Él puede crear lo que le plazca. Lo que sí es cierto es que la Biblia habla de serafines, de querubines, de ángeles, de arcángeles, los jefes de ángeles. Y obviamente son seres que no son de la tierra, que son extraterrestres, ¿verdad? Son seres creados por Dios. Pero lo cierto es que desde el siglo y hasta el siglo Dios ha sido Dios. Y cuando tú y yo nos vayamos de esta tierra, Él seguirá siendo Dios. Y por eso lo necesitamos en nuestra vida. No somos nosotros los que tenemos que darle una oportunidad a Dios. Es Dios el que nos da la oportunidad, el que te llama a arrepentirte de tus pecados, a dejar tu pasado sucio sin Dios, rendirte a Dios y experimentar su gracia, su amor. El Dios que hizo el universo vino a este mundo en Jesucristo, y nos dice eso Filipenses 2, 5 al 11, y dice que Jesús habló con ellos y les dijo que Él era el Hijo del Hombre, que hablaba Daniel capítulo 7, verso 13 y 14, y dice que se le hicieron acercar al anciano de días, a Dios en su eternidad, a uno como Hijo de Hombre. O sea, en medio del cielo se vio que se acercó a alguien que era un ser humano delante del trono de Dios, y dice que le fue dado un reino que es un reino eterno que nunca será destruido, y habla de que le fue dado poder, imperio, gloria. Y esta era una visión de Daniel de el Mesías Jesús, que nacería en este mundo, descendiente del rey David, que viene para reinar. Y Jesús utiliza este lenguaje que era conocido en el tiempo de Jesús acerca de el Hijo del Hombre, la expectativa mesiánica de este ser que aparecía en Daniel, que les ha dado gloria y poder. Y dice: el Hijo del Hombre será entregado. O sea, Él tiene un imperio que nunca pasará, pero se revistió de humildad, de humanidad, para dar su vida en el Calvario por ti y por mí.
Y dice que será entregado a los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte. En esta semana celebramos que Jesús iría a la muerte por nuestros pecados y que Jesús se levantaría de la muerte. Este es el evangelio, dice Primera de Corintios en el capítulo 15, verso 1 y luego verso 3 y 4, dice Pablo: les recuerdo el evangelio, las buenas noticias que les compartí. Y dice en el verso 3 y 4 que Cristo, el asunto es que Cristo vino a morir por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó, venció a la muerte conforme a las Escrituras. Y en el libro de Corintios nos habla que fue visto por más de 500 personas vivo. El evangelio es algo que dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 2, que para el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, las cosas de Dios son locura y no las entiende. Que Cristo es un tropiezo para algunos, porque hay gente que dice: no, oye, que venció la muerte, pero es que nadie ha vencido la muerte, precisamente nadie, más que Jesús. Y el nacimiento de la iglesia cristiana, de la fe cristiana, tiene su mejor explicación en una resurrección real de Cristo de entre los muertos. Lo que más tememos nosotros, los seres humanos, es a la muerte, porque no hay vuelta después de la muerte. Y el mensaje de la palabra de Dios es un mensaje de esperanza, que esta semana y la siguiente vamos a seguir celebrando esta Semana Santa. La siguiente semana vamos a hablar acerca de cómo Cristo cumple todo lo que la Pascua judía, la fiesta más importante en Israel, celebraba. En Mateo 20:19 dice: y lo entregarán a los gentiles, a las naciones de la tierra, para que se burlen de él. Fue entregado bajo Poncio Pilato, un procurador romano de justicia de Judea, un personaje histórico. ¿Sabías tú que la Biblia tiene que la arqueología es la disciplina que investiga el mundo antiguo, el mundo de aquellos ancestros que ya murieron hace siglos o milenios atrás? Y la arqueología desentierra civilizaciones del pasado y encuentra personajes, historias, aspectos narrados por la Escritura, y 83 personajes mencionados en la Biblia han sido descubiertos en la ciencia de la arqueología. No es una historia inventada, sino es una historia real de un Dios que se manifestó en la historia, en el tiempo. Tan real es que estamos en el año 2023 después de Cristo. Entonces en Mateo dice que sería crucificado, pero al tercer día, ¿qué haría? Resucitaría. Y ahí está nuestra esperanza, queridos hermanos. Hoy vamos a aclarar un pasaje que ha sido muy mal interpretado en la historia del cristianismo desde sus inicios. En Juan capítulo 6, versos 54 al 56, dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre, que dice, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cuando leemos este pasaje, ¿qué viene a tu mente? ¿De qué pareciera que está hablando Cristo? Dime. De la Santa Cena, la Eucaristía. Pareciera que está hablando de la Santa Cena, de la Cena del Señor, donde tomamos la copa de jugo de la uva o del vino y el pan, y recordamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva, dando su vida en la cruz por nosotros. Y este pasaje es un pasaje muy utilizado dentro del catolicismo romano, que la mayoría de nosotros venimos de un trasfondo católico romano, nuestras familias. Y hay una página católica romana que estaba viendo, y varias que estaban afirmando esta afirmación. La copié de una página católica muy conocida. En una de las preguntas que les hacían decía: la recepción de la Eucaristía es necesaria para la salvación de aquellos que llegan a la edad de la razón, como Jesús lo asegura en Juan capítulo 6. Es interesante porque entonces, ¿qué sucede con alguien que nunca ha tomado la Eucaristía? Ahora, ¿qué sucede con millones de cristianos en el mundo evangélico, inclusive en denominaciones cristianas que proclaman a Cristo, que celebran la Cena del Señor y que nunca la han celebrado en una iglesia católica romana, o que tienen mucho que no la celebran en una iglesia católica romana, donde el sacerdote consagra la hostia, consagra el pan,
y entrega ese sacramento de la comunión para que las personas reciban el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Será que la salvación se adquiere a través de un sacerdote que ha sido ordenado al ministerio en una sucesión apostólica que viene por 2000 años desde San Pedro? Y si tú no tomas la Eucaristía, no estás dentro de la verdadera iglesia de Cristo, y entonces no puedes tener vida eterna porque no has recibido el cuerpo y la sangre de Jesús. Hay gente que así lo piensa, hay gente que así lo cree. Y hoy vamos a ver este pasaje a la luz de Juan, en Juan 6, y vamos a tratar de entender juntos de qué está hablando el apóstol Juan al narrarnos la historia de lo que Jesús dijo e hizo en Juan 6. Primero que nada, quiero aclararte que la última cena que Jesucristo iba a celebrar no se encuentra en Juan capítulo 6. Se encuentra hasta Juan capítulo 13, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos y les dice que les da un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿Se acuerdan? Como Él les ha amado. Y Jesús se pone una toalla y comienza a lavar sus pies. Y habla de que el que moje el pan con él en el plato será el que lo va a entregar. Y se empiezan a preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? Era una celebración de la última cena, una Pascua adelantada, porque Jesús va a ser crucificado, va a ser muerto a la hora en que el Cordero Pascual en Jerusalén eran sacrificados para tomar la Pascua. La Pascua celebraban los judíos que Dios los liberó de Egipto, de la esclavitud, con su poder y les dio salvación. Pero Jesús, el tema de Juan 6 no es la Eucaristía, y lo vamos a ver, y es importante que aprendas a leer la Biblia en su contexto, que no te vayas con la finta, como decimos, porque todas las falsas doctrinas o las doctrinas incorrectas o las sectas que te engañan, la Biblia nos dice que debemos estar firmes en Cristo para no ser llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, sino que creciendo en la verdad, en amor, crezcamos hasta la altura de llegar al varón perfecto que es Cristo. Es importante que cuando alguien te muestre un versículo, tú leas y veas a ver qué dice antes, qué dice después, de qué trata este libro, qué dice la Biblia de este tema en todas sus partes y no solo en este versículo que me están mostrando. En Juan 6, el asunto, el corazón es algo que Dios quiere para tu vida y mi vida. Y es que creamos en Jesús, que nos comprometamos a corresponder al amor que Él nos ha dado al venir a este mundo, que es lo que celebramos en esta Semana Santa. El tema tiene que ver con un libro de la Biblia, que es el segundo libro del Antiguo Testamento, el segundo libro de la ley, de la Torá, que es el libro de Éxodo, el libro de la salida de Egipto, cuando Dios rescata a Israel y celebran la Pascua. Juan 6, aunque ha sido muy utilizado para sustentar la Eucaristía o la Cena del Señor por las palabras que usa Jesús, que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna, es un pasaje que no está tratando con el tema de la Santa Cena o de la Eucaristía. Lo vamos a comprobar en este día y vamos a sacar el jugo espiritual de cómo podemos aplicar este mensaje a nuestras vidas. Y este mensaje lo he titulado La Eucaristía nos salva. Cristo sí salva. La Eucaristía, pero el católico romano diría, pero es que la Eucaristía es Cristo mismo. Y estamos de acuerdo en que Cristo salva. Bueno, vamos a ver de qué está tratando Juan 6. Porque Juan 6 no está hablando de la Eucaristía. En Juan 6:55 Jesús dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y tenemos que preguntarnos, ¿es esto algo literal o esto es algo simbólico, metafórico? El católico romano dice es absolutamente literal, porque el pan se convierte en el cuerpo real de Jesús. Si Jesús estaba con las multitudes diciendo que comieran su cuerpo, ¿qué estaba queriendo decir Jesús? Que en ese momento lo crucificaran, lo mataran y luego lo cortaran en pedazos y se lo comieran, o que se acercaran a Él y le dieran mordidas a su carne y a su sangre. ¿Podemos creer que realmente eso es lo que Cristo quiso decir?
Obviamente que en ese momento nadie lo mató ni lo comió, y cuando algunos se escandalizaron porque para un judío comer sangre es algo prohibido por Dios, algunos se fueron de los que habían empezado a seguirle. Y Jesús le dijo a su grupo de discípulos cercanos y apóstoles, les dijo: ¿quieren irse también ustedes? Y le dijeron: Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Algo muy real. Dios no te obliga a buscarlo. Dios no te obliga a continuar llevando la cruz cada día, negándote a ti mismo, resistiéndote a las tentaciones de pecado, a la presión del mundo a tu alrededor, de los amigos y falsos amigos, para que caigas en una vida desordenada y de pecado, o para que te olvides de Dios y solamente te enfoques en trabajar. Dios no te obliga. Dios no nos obliga. Y Él nos presenta la misma pregunta: ¿quieres irte? Dios no nos obliga. Y creo que la mayoría de nosotros podemos hacer un análisis de nuestra vida en el pasado, a dónde nos llevaron nuestros caminos, a dónde nos llevaron las borracheras, la droga, o una vida de éxito sin Dios, que es una vida vacía si falta Cristo. Y podemos decir: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú, Señor, tienes palabras de vida. Vemos que esos mismos discípulos no agarraron a Jesús a mordidas terminando para comérselo. Cualquier persona que leyera este verso diría: esto es absolutamente una metáfora que Jesús está utilizando. Por ejemplo, en Juan 4:14, 2 capítulos antes, Jesús tuvo una conversación con una mujer de Samaria, la samaritana, y Jesús le pide agua. Tiene un encuentro con ella en el pozo. Dios nos pone encuentros en el pozo con personas, solamente yendo a tomar agua. Dios quizá puso personas en tu vida en esta semana. Y en esta semana que va a pasar, Dios va a poner personas en tu camino. Me alegré tanto ayer ver un post de nuestro hermano, de un hermano querido en la iglesia, con otro hermano en Cristo ahora querido que ha estado viniendo, que fueron a caminar en un hiking y entregó su vida a Cristo en este hiking. Felicidades, hermano, te amamos. Gloria a Dios. ¿Cómo entregó su vida a Cristo? Yendo a caminar y dialogando y pensando acerca de la necesidad de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y Jesús, en un encuentro a ir a tomar agua, le dice: mujer, si supieras quién es el que te pide agua, tú me pedirías agua y yo te daría agua viva. Y dice Jesús: el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él como una fuente de agua que brota para vida eterna. Ahora, cuando venimos a Jesús, ¿ya no volvimos a tener sed jamás de agua? ¿Usted cree que Cristo estaba hablando literalmente que de ese pozo de Jacob iba a sacar un agua, que la mujer samaritana iba a beber esa agua, nunca más iba a tener sed física, y de pronto de ella iba a salir una fuente que brotaba? ¿Era literal o era metafórico? Metafórico. Entonces, cuando vamos 2 capítulos después, cuando dice: el que bebe mi sangre y come mi carne tiene vida eterna, lo más seguro es que eso es algo metafórico. San Ignacio de Antioquía habla de la cena del Señor como la carne del Señor de una forma bastante literal, porque él estaba combatiendo una herejía falsa del gnosticismo que se llamaba docetismo, que negaba que Jesús vino en carne física y decía que Jesús solo era un espíritu que parecía tener carne. Y si Jesús solamente era un espíritu, no resucitó, no venció la muerte. El evangelio mismo está siendo negado, y eso es lo que Ignacio de Antioquía estaba combatiendo en sus cartas. Hay alegorías en Juan. Por ejemplo, cuando comienza el evangelio de Juan, en Juan 1:29, Juan el Bautista ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan? Habla con sus discípulos. Juan le dice: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Es Jesús un cordero físicamente? No. Pero así como un cordero es llevado al matadero, así Jesús iría a la muerte para cargar con nuestros pecados y cumplir con la justicia de Dios, que en el antiguo pacto, en los sacrificios de Israel, se entregaban sacrificios por el pecado. Vemos que Jesús dice que Él es el agua viva.
Ahorita vamos a ver en Juan 6 que Él es el pan del cielo. Dice en el capítulo 10 que Él es la puerta por la cual entran las ovejas y que el que entra por Jesús encontrará pastos y cuidado del buen pastor de sus almas. Dice que Él es el buen pastor, que el ladrón viene a matar, robar y destruir, pero que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, y que el buen pastor su vida pone por sus ovejas. Luego dice que Él es la luz del mundo. No significa que Él sea el sol. Dice que Él es la vid verdadera y que si queremos producir fruto en nuestra vida, tenemos que estar pegados como ramas en esa vid y conectados a Cristo, dar frutos de una vida que ama y camina con Dios. Tenemos metáforas en todo el Evangelio de Juan, pero algunos dicen, no, tus pastores no tienen la autoridad para consagrar el sacramento de la Eucaristía. Nosotros sí. El asunto que está hablando Juan capítulo 6, verso 1 al 5, vamos a empezar a leer este capítulo y a explicarlo. Me voy a ir saltando versículos porque es un capítulo súper largo con casi 70 versículos y vamos con más de 60 versículos. Y dice aquí en Juan 6, 1 al 5, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. ¿Por qué seguía la gente a Jesús? Dígame. ¿Por qué? Porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Querían ser sanados. Querían conseguir algo de Cristo. Y dice el verso 3, entonces subió Jesús a una colina, una parte elevada de un pequeño monte, y se sentó con sus discípulos. Cuando Jesús alzó la vista, vio una gran multitud que venía hacia Él. Imagínate que están sentados los discípulos y mira, toda la gente viene subiendo. ¿Qué vamos a hacer? Y ya es tarde. Y Jesús los pone a prueba y les dicen, denle de comer. ¿Pero qué vamos a hacer con esta gente? Denle de comer ustedes. Pero Señor, ni con 200 denarios podríamos alimentarlos a todos, ni con 8 meses de trabajo del sueldo de alguno de nosotros podríamos alimentar a tanta gente. Y Jesús los pone a prueba y de repente dicen, pues denle a comer ustedes. Pues mira, Señor, aquí solamente encontramos un muchachito que tiene 2 peces y 5 panes, pero no va a ser suficiente para alimentar a todos. Y Jesús obra un milagro impresionante porque este muchachito lo único que traía lo puso en las manos de Jesús. Y hay una enseñanza tremenda porque quizá tú dices, es que yo tengo muy poco que dar, es que yo ni siquiera sé hablar como Moisés, yo soy tartamudo, ¿sí? No sé hablar, no sé qué decir, me enredo, se me lengua la traba, no sé qué decir y cómo va Dios a usar mi vida. Mi familia está bien perdida, están súper mal allá en mi país de origen, o mis vecinos, yo qué tengo que darle a Dios. Y Dios muchas veces lo único que quiere es que traigas tus 2 pececitos y tus 5 panes, o sea, lo que tienes en tu mano, y le digas, Dios, no es mucho, pero tú eres poderoso para usar mi corazón y las intenciones de mi corazón, Señor. Estoy listo a que tú me pulas y me hagas una obra hermosa en tus manos. Señor, usa lo que tengo. Y este muchachito así hizo, y Jesús mandó a sentar a las multitudes por la fe, dio gracias por esa comida y la multiplicó. Dice, hagan que la gente se siente. El número de los hombres era de unos, ¿cuántos? 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y pescados y habiendo dado gracias los repartió. Y hubo una experiencia sobrenatural porque Jesús es Dios manifestado. Hubo una experiencia que se te rompe la cabeza de verla y dices, pero ¿cómo puede haber pasado esto? Esto es imposible. ¿Alguna vez has estado en un truco de magia? Que dices, pero ¿cómo le hizo? ¿Y cómo se levantó en el aire? ¿Y cómo si tenía solo una carta sacó 100 cartas? ¿De dónde la sacó? Y si tenía su saco normal, ¿de dónde sacó 4 pichones y un conejo? ¿No? Y son trucos especiales, estudiados para saber cómo sorprendernos y nos quedamos con la boca que se nos cae al piso y decimos, ¿cómo pasó esto? Pero en el caso de Jesús no era un truco, porque 5,000 personas de verdad comieron con 2 pescados y con 5 peces. Y dice que ellos al final les dijo, recojan lo que sobra, y recogieron 12 canastas con los pedazos que sobraron. No solamente alcanzó, sino que sobró, porque Jesucristo basta.
para hacer la diferencia en nuestras vidas. Dios es poderoso para usar tu vida y hacer mucho más de lo que pedimos o esperamos si estamos dispuestos y si le creemos a Él, si somos fieles. El verso 14 dice que la gente al ver la señal, porque era una señal, era algo que apuntaba a una realidad. La realidad es la identidad de Cristo y la salvación disponible en Jesucristo. Dice, verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. ¿Qué decía la gente? Que Cristo era el profeta. ¿Se acordaban de un pasaje que ahorita vamos a ver rápidamente en Deuteronomio 18, donde había la profecía, la promesa de alguien que iba a hablar el mensaje de Dios al pueblo? Y en el verso 15 dice Jesús dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo al monte. ¿Sabía Jesús que su tiempo no había llegado todavía? Que en el momento que la gente dijera, tenemos un rey, ¿se acuerda que Pilato le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? ¿Por qué? Porque la administración romana bajo la cual se encontraba sujeta los judíos en Judea, no toleraban a alguien más que el César, el emperador romano, y el gobernador de la provincia de Judea, que era Herodes. Si Jesús decía, yo soy el hijo de David, el Mesías que habría de venir abiertamente, hay un secreto mesiánico en Marcos, donde hasta aún a los demonios los manda a callar, porque se postran delante de él, reconocen la identidad de Jesús y no lo digan a nadie, y no lo digan a nadie, no lo digan a nadie, porque no había llegado el momento. Si todo el mundo dijera, ya salió el que es el rey, el descendiente de David, ahí mismo lo crucificaban. Jesús tenía una misión todavía que terminar. Y dice que dándose cuenta que iban a venir por la fuerza a hacerle rey, así entre los hombros, ¡vive el rey! Nos dio de comer. En ese entonces la gente trabajaba ¿para qué? Para tener comida en su mesa. Muy diferente a nosotros, ¿verdad? La mayoría de nosotros trabajamos para tener un techo, para tener comida, nos esforzamos para tener un transporte y tenemos el transporte y necesita gasolina y necesita seguro y necesita otras cosas. Y en aquel entonces decían, bueno, si nos apegamos a él, nos enseña y nos da de comer a mí y a toda mi familia, pues ¿para qué me voy a fajar trabajando todos los días, bien entre cardos, espinos, lastimado, con mayugado de los dedos, trabajando? Pues mejor nada más lo seguimos y tenemos comida. ¡Viva Cristo el Rey!, diría, ¿no? Es interesante ver cuál es nuestra motivación al seguir a Jesús y tener un concepto correcto de Cristo, que no es solamente para que me dé, para que cumpla mis deseos, para que me haga el milagro, sino reconociendo que la vida no existiría sin Él, que Él hizo la vida y que dependemos de Él día a día, que Él es el autor de la paz en nuestros corazones, que necesitamos comunión con Él, que fuimos creados para amarlo. Entonces en el verso 24 se fueron en barcas a Capernaum buscando a Jesús. Jesús se va, atraviesa el mar, hace una manifestación de poder, de milagro, y cuando llega al otro lado, la gente dice, ¿dónde está? ¿Dónde está el rabino Jesús? Él es el profeta que ha de venir, el hijo de David, ¿dónde está? No, pues yo creo que en la noche se fue en la barca al otro lado del mar de Galilea, del lago de Genezaret, y la gente dice, pues vamos para allá, de ir a trabajar, vamos para allá y nos va a volver a dar comida, pan y pescados gratis. Se suben en las barcas, reman para allá y llegan a Jesús. Y Jesús, cuando llegan corriendo, Jesús, ¿dónde andabas? Te nos escapaste, queremos más de ti, queremos que nos digas más. Jesús les dijo, ustedes me buscan no porque han visto las señales y quieren que venga el reino de Dios y rendirse a Dios y corregir sus caminos y vivir una vida recta, sino que me buscan porque comieron hasta saciarse. Ustedes lo que quieran es más comida, ¿no? Y por eso las iglesias en nuestro tiempo que predican la falsa doctrina de la prosperidad prosperan tanto. Porque ¿quién no quiere de Dios te puso como cabeza y no cola y vas a aplastar a Satanás bajo tus pies y vas a triunfar y todo lo que te quitó el diablo, Dios te lo va a devolver este año 7 veces más? Y la gente se emociona, amén, aleluya, y brinca y grita, porque es algo que emociona. Pero no tenemos la plenitud del mensaje de Cristo, del evangelio, que es: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que si tenemos pecado, tenemos que confesarlo y arrepentirnos, y tenemos que pagar el precio y amar a Dios, no porque queremos conseguir algo de Dios, sino porque Él ya nos lo ha dado todo, nos dio la vida.
y nos dio la salvación en Jesucristo. Pero bueno, la gente quería comida para saciarse. En el verso 27 Jesús les dijo un reto que es bueno para todos nosotros. Dijo, no trabajen por la comida que se acaba. Trabajen más bien por la comida que permanece y da vida eterna. Y utilizo un verbo griego ahí que se repite una y otra vez. Utiliza el verbo obrar, trabajar en griego. En esa sección Juan así nos lo presenta, mostrando un juego con ese verbo que nos quiere dar un mensaje. Dice, no trabajen por la comida que se acaba, trabajen o accionen o obren para buscar la comida que permanece. Y la comida, ¿qué hace esta comida? Da vida eterna. O sea, hay algo que tú tienes que hacer para recibir esta comida que da vida eterna. Dice que es la comida que el Hijo del Hombre, o sea, que el Mesías, que Jesús les dará. ¿Quién nos da la vida eterna? Jesús. Es algo que Jesús nos da. Y dice el verso 29, esta es la obra, y es el mismo verbo trabajar, obrar, accionar. Esta es la acción de Dios, que Dios quiere que ustedes, iglesia, hagan, que tú hagas, que crean en el que el Padre ha enviado para traernos salvación. O sea, en pocas palabras, este versículo está diciendo, no trabajen o no accionen solo por la comida o las cosas materiales que se acaban. Más bien trabajen o accionen por la comida que permanece y da vida eterna. Su trabajo o acción es creer, confiar y seguirme. Es lo que estaba diciendo Cristo en estos versículos. Qué interesante, porque es muy relevante a nuestras vidas, sobre todo en los que estamos en el país de Estados Unidos. Muchos de ustedes son triunfadores que dejaron sus países para venir a este país a un alto precio, de dejar a su familia, a sus seres queridos, pasar por enfermedad, por muerte en el camino. Alguien me decía hace poco de una familia que vino y que en el camino 95 personas perdieron su vida. Creo que en la selva en Panamá, con el corazón que no pudo más de venir hasta acá. Y muchos de ustedes han llegado a este país por la gracia de Dios. Son personas que quieren salir adelante. Y venimos a este país y a veces decimos, pues venimos a chambear y a trabajar. Y pues a trabajar se ha dicho, y trabajamos 7 días y algunos mandan dinero y apenas pueden pagar aquí, pero la gente de nuestros países creen que ustedes ya son ricos y millonarios y hasta demandan dinero, ¿verdad? Y si no les mandas, se enojan contigo y te dejan de hablar porque eres un miserable que no les mandaste. Pero el punto es de que es una ingratitud, ¿no? Qué ingratos, pero eso pasa mucho. Entonces ustedes son personas trabajadoras, la gente que está en Estados Unidos. Y muchos en Latinoamérica también, si nos estás viendo, todos queremos salir adelante. El problema es cuando ponemos el trabajo, el salir adelante. Claro que hay gastos, claro que hay necesidades. Y la Biblia nos dice que nuestro Padre Celestial conoce lo que necesitamos y que podemos clamar a Él. Pero nunca sustituyas a Dios, esforzarte tanto por el trabajo que dices los domingos, trabajo también porque hay que sacar dinero. No lo vale. Porque cuando tú sacas a Dios de tu vida para ganar dinero, tu vida se empieza a enfriar más y más espiritualmente y te empiezas a alejar más y más de Dios y empiezas a pensar más y más como el mundo y empiezas a meterte en problemas y en pecado. Al rato la familia se destruye. Eso ha pasado mucho. Caes en pecados que traen dolor a tu vida. Como dice Pablo a Timoteo, dice que tenemos que tener contentamiento porque algunos fueron traspasados por muchos dolores. No ames el dinero, busca salir adelante. No está mal salir adelante. El problema es amar el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Nunca lo sustituyas por Dios. Y eso es lo que Cristo les estaba diciendo en Juan capítulo 6, diciendo, no trabajen, no se esfuercen solo por la comida que perece. Piensen en las cosas de Dios espirituales. Obren el creer en aquel que el Padre envió al mundo, el cual era Jesús. En Juan 6:30 dice, le dijeron entonces, ¿qué haces tú como señal para que veamos y te creamos? Tú dices que no trabajemos por la comida que perece, sino que creamos en aquel que el Padre envió al mundo. Bueno, si tú eres el que el Padre envió al mundo, muéstranos, Jesús, que realmente de verdad tú eres el que debemos seguir. Y así está a veces la gente, ¿no? Es que, ¿cómo sé? Me confunden. Vienen las sectas y mi familia me dijo que no me deje enredar por esas sectas protestantes y que solamente por eso Mateo 6:18 dice, yo te digo que tú eres Pedro
Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte, del infierno no prevalecerán contra ella. Y solamente hay una iglesia verdadera y no hay más. Y no te vayan a confundir esos protestantes. Yo cómo sé, cómo sé que ustedes tienen la verdad. Bueno, hay que escudriñar las escrituras. Nosotros no estamos diciendo que nuestra iglesia es la verdad. Estamos apuntando al centro de la Biblia, que es el Evangelio, las buenas noticias de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo por tus pecados para darte vida eterna, y que no se trata de una institución o una religión, sino de Jesús. Las sectas, las falsas doctrinas son las que dicen: mi grupo es el único verdadero, y el resto de todos los que dicen amar a Jesús están mal. Hay sectas, y esas son las sectas, las que creen que solo su grupo es el bueno. Y aquí preguntaron: ¿qué haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué haces tú como señal para que creamos? Nuestros padres, por ejemplo, comieron el maná, como está escrito, les dio a comer. ¿Qué les dio a comer Dios? Pan del cielo. ¿Saben lo que significa la palabra maná? ¿Qué es? No sabemos. Era algo que Dios hizo volar como algo que tenía quizá alto valor nutritivo, o tenía azúcares que nutrían al pueblo, algún árbol que Dios hizo soplar, y comieron y sabía rico y se saciaron y comieron y no saben qué es. Era como tipo pan. Lo que sí sabemos es que llegaron de Egipto y dijeron: ay, Dios nos trajo a morir acá. ¿Cómo no nos quedamos de esclavos en Egipto? Trabajábamos bien duro y nos daban latigazos y estamos marcados y con cicatrices, pero comíamos cebollas, comíamos allá comida, y Dios nos trajo a morir en el desierto. Nos morimos, nos perecemos, vean cómo hemos enflacado. Y Dios dijo: ¿qué quieren? Comida les voy a dar. Y Dios les mandó codornices y les mandó maná, que quién sabe qué era. Pero era como tipo pan que caía del cielo porque venía volando, y lo agarraron. Entonces, esto está bueno, ¿sí? Y Dios los sostuvo y Dios les proveyó. Como Dios lo hace con nosotros, ¿no? A veces, no sé si llego a fin de mes, no sé si voy a poder lograr esto, pero qué lindo es Dios, que es nuestro proveedor y que cuida de nosotros, aunque pasamos angustias y situaciones difíciles. Entonces dijo: bueno, ¿qué señal haces tú si tú eres el Mesías? Moisés nos dio maná, pan del cielo. Jesús les dijo: no es Moisés el que les dio pan del cielo, sino mi Padre, que ha mandado el verdadero pan del cielo, que soy yo. Juan 6:14, la gente, cuando Jesús hizo la multiplicación de peces y panes, ¿qué se preguntaba la gente? ¿Es este el profeta que habría de venir? ¿De qué estaban hablando, hermanos? ¿De qué estaban hablando, iglesia? Estaban hablando de Deuteronomio 18, 15 y 18, donde dice: profeta les levantaré como yo, dice Dios. Y en el 15 y en el 18 dice: levantaré un profeta como tú, Moisés, pondré mis palabras en su boca. Es un adelanto del el que trae el mensaje de Dios por excelencia, que es el Mesías de Israel, el Salvador del mundo, que se llama Cristo Jesús. Entonces dijeron: bueno, hay una profecía en Deuteronomio que habría un profeta como Moisés. Y por eso le preguntan: ¿qué haces tú como señal para que te creamos? Nuestros padres comieron el maná, les dio a comer pan del cielo. Sí, Moisés lo hizo. A ver, ¿qué haces tú? Jesús no estaba enseñándole. ¿Estaba Jesús en la última cena en este versículo? Dígame, ¿sí o no? ¿Estaba Jesús aquí celebrando la última cena, la Pascua? ¿Sí o no? No. ¿Estaba Jesús con sus discípulos diciéndole: les doy un sacramento para que ustedes hagan en memoria de mí? No. Contexto. Iglesia, siempre hay que leer el contexto. Y eso es lo que tienen todas las falsas doctrinas, todas las sectas. Y por eso la gente se rasca la cabeza y dice: estoy tan confundido, estoy tan confundida. Porque allá me dicen esto y me dicen lo otro y me dicen: bueno, vayamos a ver qué dice antes y qué dice después. Jesús no estaba enseñando de la Santa Cena ni de la Eucaristía a sus discípulos. La gente incrédula trajo el ejemplo del maná. ¿Quién trajo el ejemplo del maná? ¿Cristo o los incrédulos? ¿Quién lo trajo? Los que no creían, los que dudaban, los que querían ver una señal, son los que trajeron a Cristo el ejemplo del pan que descendió del cielo. No fue Cristo el que dijo: les voy a enseñar a ustedes acerca de la Santa Eucaristía,
que va a quedar por la imposición de las manos de Pedro sobre siguientes sacerdotes por las generaciones, que van a tener el poder de consagrar el pan para que ustedes reciban mi cuerpo, coman mi carne y beban mi sangre. Jesús no estaba hablando de eso para nada. Ellos son los que le preguntaron: ¿qué señal nos haces tú? Moisés trajo el maná del cielo, el pan del cielo. La gente incrédula fue la que trajo este ejemplo. Le estaba diciendo a Jesús: ¿qué señal harás tú para mostrar que vienes de Dios? En Éxodo 16:12 es donde vemos la historia del maná que viene del cielo. Dice: al caer la tarde, ¿qué dijo Dios y Moisés al pueblo? ¿Comerán qué cosa? Carne, y por la mañana se saciarán de pan, maná del cielo. Sabrán que yo soy el Señor su Dios. Es interesante que en Mateo, Marcos, Lucas se habla en la Santa Cena, la Eucaristía, la Santa Cena, la acción de gracias del pan en la Pascua, que vamos a ver la siguiente semana, el simbolismo con Jesús. En esos pasajes dice Jesús, cuando toma el pan y lo parte, dice: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Utiliza la palabra cuerpo, 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 cuerpo. Pero cuando llegamos a Juan 6, Jesús no usa la palabra el que come mi cuerpo. Utiliza la palabra el que come mi carne. Es otra palabra, no la palabra cuerpo, la palabra carne. Y es interesante que lo que se está discutiendo o hablando es la historia de la provisión de Dios a un pueblo que estaba a punto de morir de hambre en el desierto, cuando Dios milagrosamente, a través de la intervención de Moisés y la gracia de Dios, envió maná, pan que descendió del cielo, y les envió codornices, carne, para que comieran y fueran nutridos. Es muy interesante, ¿verdad? Porque es la palabra carne, y Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. En Juan 6:35 Jesús les dijo: bueno, ustedes me dicen que qué señales voy a hacer. ¿No les bastó con que con 2 pececitos y 5 panes comieron todos? Bien que tragaron, diría alguno de nosotros hubiera dicho, ¿no? Hubiera dicho: va y busque, póngase a trabajar, diríamos nosotros. Pero Jesús les respondió: ¿ustedes quieren ese pan? Bueno, les tengo noticias. Que dicen que con Moisés Dios mandó pan del cielo. Bueno, yo soy el pan que da vida. Así como en el antiguo pacto, en Éxodo, Dios lo sustentó. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pregunta: ¿es literal o metafórico? ¿Será verdad? ¿Usted cree que los discípulos nunca volvieron a tener hambre y nunca volvieron a comer o tomar agua? Es metafórico, ¿verdad? Dios, lo que estaba diciendo Jesús es que Dios en Cristo ha dado una señal mucho más grande que la que hizo Moisés con el maná. Porque esta señal es Dios hecho carne. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea en él, decía Juan 3:16, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 6 no trata de la institución de la Santa Cena. El tema de Juan es evangelístico. Jesús no está con su iglesia diciéndoles cómo hacer la Eucaristía para tener vida eterna, porque un sacerdote dijo: hoc est corpus meum, este es mi cuerpo, y lo consagró y ya se convirtió en el cuerpo de Cristo. No, es un tema evangelístico. En Juan 6:41 al 42 dice: los judíos, ¿qué dice? Murmuraban. Mira que se cree mucho que hizo. ¿A poco de verdad así va a ser el Mesías que vendrá? Pues sí, a ver, Moisés iba a mandar el maná, a ver que caiga pan del cielo. Los judíos murmuraban con incredulidad. ¿Estaba hablando con su iglesia instituyendo la Santa Cena? ¿Sí o no? ¿Estaba instituyendo la Santa Cena con su iglesia? No, con judíos incrédulos. Y lo dijo en el verso 59 en la sinagoga entre estos judíos. En Juan 6:32 Jesús les dijo: no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. ¿Y cuál crees que era? Porque el pan que hacía en Éxodo 16, ¿qué hizo ese pan?
les trajo alimento, los nutrió, les dio fuerzas y les salvó de morir en el desierto. ¿Y quién envió ese pan del cielo? El Padre. Ahora en Jesús, el Padre había vuelto a actuar, pero en vez de mandar pan y maná, porque no se estaban muriendo de hambre, les había mandado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino tuviera vida eterna. Y en Jesús somos alimentados, somos sustentados, somos nutridos. ¿Cuánta gente hoy en nuestros días está muriendo en una vida oscura sin Dios, esclavizados de diferentes adicciones, llenos de rencor y de amargura en su corazón por el daño que les causaron en el pasado, con odio, sintiendo mi vida no vale nada, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué sirve vivir? Y viene el Señor y te dice, yo soy el pan que descendió del cielo, el que puede darte vida, el que puede darte nuevamente vida y nutrirte y sustentarte en donde quiera espacio oscuro en el que tú te encuentras. Yo vine a salvarte, es el mensaje del Evangelio. Mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Y en el verso 54, en ese contexto Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. ¿Será que está hablando que el que va a la Iglesia Católica Romana y toma la Eucaristía asegura su resurrección y su vida eterna? ¿O será que está hablando que el que recibe a Jesús y le sigue, bebe su sangre, se recibe su sangre derramada en la cruz para rescatarle, come su carne, ingiere la vida de Cristo porque le cree y confía en él y le sigue, tendrá vida eterna y Cristo le resucitará en el día final? No creo que Cristo estaba diciendo que lo agarraran a mordidas en ese momento, ¿verdad? Pues dijo vida eterna, órale, agárrale, ¡am! Yo agarro la pierna, yo agarro. No creo que se tratara de esto. ¿A quiénes dice Jesús que dará vida y resucitará? A ver, ¿qué dice este pasaje? ¿A quién resucitará en el día final Jesús en Juan 6:54? ¿A quién? Al que come su carne y bebe su sangre, le resucitará. ¿Cuántos de ustedes van a morir un día? Levanten la mano. Todos, si se acerca cada quien, Señor, lo más tarde posible. Déjame hasta los 90, Señor, si se puede. Hasta los 100, mejor, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les gustaría resucitar y saber que al morir hay vida después de esta muerte por la gracia de Dios? Amén. Eso es lo que hoy celebramos, lo que celebramos en esta Semana Santa, que hay vida en Jesucristo, que lo que más tememos, la muerte, Cristo la venció en el Calvario y dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. ¿A quiénes dice Jesús que dará vida eterna y resucitará? Bueno, Juan 6:40, la voluntad de mi Padre es que todo aquel que vea al Hijo y ¿qué? Cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. En Juan 11:25, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ahora, el que dijo estas palabras, ¿venció la muerte? Amén, lo hizo. Lo hizo. Por eso es el mensaje más maravilloso, el mensaje de fe en Cristo que tenemos que proclamar al mundo. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado ya de un estado de estar muerto a tener ¿qué? Vida. Se fija, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna en Juan 5:24, un capítulo antes? El que cree en él tiene vida eterna. Entonces, así como Dios envió a Israel el maná y el pueblo lo comió para no morir, para ser nutridos, lo que Cristo está diciendo es que así es necesario recibir al Mesías que el Padre envió, al Hijo del Hombre. Comer su carne y beber su sangre es una metáfora para decir que debemos creer en Él, recibiendo la obra de salvación que Él haría a través de entregar su vida y su sangre por nosotros. Esa es la metáfora de Juan capítulo 6. Compare usted Juan 6:54 con Juan 6:40. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice? Tiene vida eterna,
Y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día final. Ahora, ¿qué dice Juan 6:40? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día final. Entonces, comer su carne y beber su sangre es igual a creer en Él. Y creer no significa como los demonios, yo creo en Dios. Porque dice, bien haces, felicidades, los demonios también creen y tiemblan. Es entregarle nuestra vida y comenzar a seguir a Cristo como nuestro Salvador suficiente. Mira lo que dice Juan 6:57, como el Padre me envió, el que me coma, él también vivirá a través de la vida y el sustento que yo le voy a dar. ¿Está hablando Jesús de verdad de agarrarlo a mordidas a él? ¿O está hablando de la Santa Cena o de la Eucaristía? Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron en el desierto eventualmente. Porque el que come de este pan, el que cree en mí y me recibe, ¿qué dice? Vivirá para siempre. Qué hermoso. Es lo que celebramos en esta Semana Santa, que a través de Cristo tenemos vida eterna. Entonces, ¿es literal o metafórico? Comer la carne del Hijo de Dios, beber su sangre. Es una metáfora. El asunto no es la Eucaristía, sino venir y creer en Jesús. Mira lo que dice el verso 29. La obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado. Verso 36. Aunque me han visto, no creen. Verso 37. El que viene a mí, no lo echaré fuera. Verso 45. El que ha aprendido del Padre viene a mí. Verso 47. El que cree tiene vida eterna. Verso 64, pero hay algunos de ustedes que no creen. ¿Cuál es el énfasis del capítulo 6? ¿La Eucaristía? El hacer un memorial que es consagrado el pan y el vino para que recibamos la vida eterna en Cristo a través del sacramento que la Iglesia Católica Romana puede administrar para que tengamos vida eterna. ¿O es el asunto creer en Jesús y venir a Él? ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo lo descubrimos? ¿Porque yo estoy manipulando el texto y se los estoy inventando? ¿O porque es lo que el texto dice? Es lo que el texto dice. Es una metáfora. Así como dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas. Se trata, hermanos, de recibir la vida eterna que Jesús daría a través de su sacrificio por los pecados del mundo. Hermanos, la razón por la cual algunos están confundidos en esto y tienen miedo de ir a la verdad es que dicen, no, es que los sacramentos y eso es solo dentro de la Iglesia Católica Romana. Si la Eucaristía fuera el medio por el cual pudiéramos tener vida eterna los cristianos, el Nuevo Testamento estaría lleno, repleto de citas diciéndonos que tomemos la Eucaristía para tener vida eterna. Pero tú ve las cartas de Pablo a los romanos, que habla del Evangelio y comienza diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No dice a todo aquel que toma la Eucaristía, ¿verdad? Y dice Romanos 10, 9 al 10, este es el mensaje de fe que predicamos, que si tomas la Eucaristía consagrada por un sacerdote tendrás vida eterna. No dice eso. Este es el mensaje de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que es lo que celebramos esta semana, tendrás vida eterna. Porque con el corazón se cree para que Dios te perdone y te vea como justo ante sus ojos, pero con la boca se clama a Dios para salvación. Y Romanos 10:13 dice, porque todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Ese es el mensaje del Evangelio. No una religión que administra sacramentos toda estructurada, jerarquizada, con papas tremendos como los Borgia, que tuvo 7 hijos con amantes, mandó asesinar a cardenales, y está en la historia eso, hombres que no representaban a Cristo para nada, sino hombres del diablo, muchos de ellos. El centro del Evangelio es Cristo Jesús. Nadie tiene el monopolio de la salvación, porque la salvación es Cristo. Él es el pan que descendió del cielo.
El que quiere estar salvo no necesita una iglesia que es la verdadera, sino necesita correr a los pies de Cristo y conocer su palabra y la doctrina apostólica, que es el mensaje de salvación que Él nos ha dejado. Espero que este mensaje esté siendo de ayuda a sus vidas, que les dé palabras para hablar con familiares, con amigos, que si alguien ve este mensaje a la distancia que está confundido, entienda que lo que estamos haciendo no es ser anticatólicos o tirándole tierra, porque dentro del catolicismo hay gente hermosa que busca de Dios, que es temerosa de Dios, y lo que queremos es que estemos en la salvación de Cristo, que ese es el asunto, que corramos a Jesús, porque solamente en Él hay salvación, y que salgamos de un sistema donde hay idolatría y donde hay falsa doctrina y donde hay errores doctrinales que nos alejan muchas veces de Dios. ¿Qué se necesita para tener vida eterna en el Evangelio de Juan? No es comer la Eucaristía. De hecho, Juan 13, ni siquiera en la Santa Cena se ve la Eucaristía en Juan 13, sino creer en Jesús. 100 veces se menciona el verbo creer en Juan. Juan 1, 12 al 13, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 20:31, hizo Jesús muchas otras señales, muchas otras cosas, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan 100 veces habla de creer, no habla de tomar la Eucaristía. ¿Qué dice toda la Biblia que se necesita para tener vida eterna? Arrepentirse, creer en Jesús, en su obra de salvación y seguirle. Ese es el Evangelio, queridos hermanos. Eso es lo que celebramos esta semana. Que Dios abra los ojos de aquellos que creen que por recibir un sacramento y un ritual tienen ya vida eterna, y que sepan que se trata de rendir nuestras vidas al Señor y caminar de la mano del Dios que nos amó y que dio su vida en Jesucristo. Que Dios use tu vida para llevar el mensaje de salvación a tus familiares, a tus amigos, a aquellos que no conocen del Señor. Inclina tu rostro ahí donde estás. Vamos a orar. Si Dios habló a nuestro corazón, digámosle: Señor, te necesitamos, Padre. Dios, necesitamos de ti. Necesitamos de tu gracia, de tu amor, Señor, de tu palabra. Dios, te pedimos, Padre, que alcances a aquellos que se encuentran en un sistema religioso, pero separados de una relación viva contigo, Señor. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, nos guíes, nos llenes de tu palabra, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, para recibir tu poder y ser tus testigos hasta lo último de la tierra, Señor. Padre, gracias por este mensaje, que no seamos de los que te siguen solo para obtener algo a cambio, y de que cuando hay algo que no nos gusta o que nos escandaliza, nos vamos corriendo, porque, Señor, de verdad sabemos que a dónde iremos, solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Padre, que no seamos de los que trabajamos solamente por la comida que perece, sino por aquel alimento que da vida al mundo, el cual eres tú, Señor Jesús. Así como estamos todos, si Dios habló a tu corazón ahí en tu lugar, dile: Señor, gracias porque hablaste a mi vida. Yo quiero rendir mi vida a ti, yo quiero seguirte, yo quiero esforzarme a vivir en tu voluntad, Señor. Yo quiero alcanzar a mi familia que no conoce de la salvación que tú has venido a dar. Si Dios habló a tu corazón, levanta tu mano ahí en tu lugar como una forma de reconocer: Señor, gracias, hablaste a mi vida. Dios te bendiga, hermana, hermanas. Dios les bendiga, hermanos. Dios te bendiga, querido hermano. Que el Señor te ayude, les ayude a cada uno de ustedes. Habrá alguien entre nosotros que dice: Pastor, yo no sé si yo muriera hoy, ¿a dónde iría mi alma? Y yo hoy quiero asegurarme que entrego mi vida a Cristo como mi Salvador. Si tú estás en esa condición, todos están inclinados el rostro, todos están orando. Allí en tu lugar, levanta tu mano solo para saber quién eres y al final poder orar por ti. Hay una mano levantada allí. Dios te bendiga, querido hermano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona que quiere asegurarse hoy que entrega su vida a Jesús como su Salvador?
¿Alguna otra persona? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Tenemos otra persona aquí, tenemos 2 personas hoy. Gloria al Señor. Padre, te damos gloria por estas personas que quieren confiar en ti como su único y suficiente Salvador. Dios, te damos gracias por tu palabra que nunca vuelve vacía. Habla a nuestro corazón continuamente, Señor, y úsanos para llevar el evangelio. Oramos en el nombre poderoso y hermoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.